Sí. Y bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por este tiempo en nuestro discipulado aquí en Avanza. Te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú vienes ahora en el nombre de Jesús. Señor, en respuesta, Padre, para abrazarnos. Tú vienes ahora para consolarnos, para fortalecer nuestra fe en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia. Amén. Amén. Venimos a beber de ti, Señor. Venimos a beber de ti. Tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo en estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llénanos con tu presencia, llénanos con tu amor, llénanos con tu poder. Señor, te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado. Les bendecimos este discipulado. Gracias, Señor, por su corazón lleno de fe, lleno de amor. Gracias porque en este discipulado, Señor, te estamos sirviendo, Señor, con pasión. Gracias, les bendecimos, así como sus familias. Señor, en este momento te pido que cada persona que se conecta, Señor, de inmediato pueda, Señor, estar bajo tu poder sobrenatural, Señor. Te pido que nos bendigas esta noche, que nos des entendimiento y sabiduría en tu palabra, Señor. Tú nos has llamado a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre, bendícenos y en este momento vengo bendiciendo a las personas que nos siguen online, que no se pueden conectar esta noche, pero que estarán viendo esta sesión al día siguiente. Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús de la misma manera para que Señor, tú cumplas tu propósito en sus vidas y tú estés llevándonos a vivir en todo nuestro potencial, tú nos estés llevando, Señor, a, a en este tiempo a ser fortalecidos con el poder de tu fuerza, que en este tiempo, Señor, estemos cumpliendo nuestro llamado como iglesia de Jesucristo para hacer luz y sal, para brillar en medio de la oscuridad, Señor, y para hacer sal que detiene la corrupción, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este discipulado, por la vida de cada persona. Hoy estamos, Señor, bendiciéndoles para ser fortalecidos en este comienzo de semana, en esta semana, para estar viviendo en tu voluntad, para elegir lo mejor, Señor, y vivir en tu propósito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Sí, en el nombre de Jesús bendecimos cada persona de este discipulado, Señor, con sanidad, en aquellos casos donde está habiendo molestias, malestar por causa de enfermedades respiratorias, aún por causa de este virus. Les bendecimos, Señor, a este discipulado y a tu iglesia, les cubrimos con tu preciosa sangre. Hoy estamos, Señor, recibiendo sanidad, Padre, porque estamos creyendo que por tu llaga fuimos curados. Gracias, Señor, porque tú esta noche estás sanando, esta noche tú estás dando respuesta poderosa a toda petición, Señor. Tu palabra lo dice, que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que hoy ministramos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, para aquellos que han estado sufriendo de malestar, de molestias, les bendecimos para que sean sanados de toda molestia en la garganta, toda irritación, toda inflamación, tú la vienes curando, tú la vienes sanando. Venimos orando por aquellos que sienten malestar, dolor de cabeza o que han estado sufriendo por las secuelas de este virus. Hoy les bendecimos para que sean sanados. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús, por su llaga fuimos curados y hoy, Señor, tú estás trayendo alivio, tú estás trayendo alivio, restaurando la salud, liberando las vías respiratorias de todo virus en el nombre de Jesús, liberando las vías respiratorias de todo virus. Hoy estamos creyendo, Señor, que
Nuestro cuerpo es templo del Dios vivo. Tú estás aquí, Señor, tú estás en nuestro corazón, tú habitas en nosotros por la fe. Así que, Señor, este cuerpo es completamente sano en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así que bendecimos cada petición que ha sido presentada, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a tu iglesia, bendecimos este discipulado con abundancia y prosperidad económica. Sí, para que toda necesidad sea suplida, Señor, y tú vienes liberando de toda deuda a cada persona de este discipulado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues qué gusto saludarles también. Ya veo por allá, Diego, qué bueno, Diego, qué gusto me da que estés esta noche, que te estés conectando. Karina, Lili, Eli, ahí está también Erika, ya mi esposa conectada. Me da mucho gusto saludarles. Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Todo, cómo van de salud? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Sí, súper bien, pastor. Gracias a Dios. Wow, gracias a Dios, qué bueno. Muy bien, pues estamos ya iniciando aquí nuestra sesión. Vamos a iniciar esta noche de martes 15 de febrero de 2022, nuestra cuarta sesión. Ya estamos entrando en la penúltima sesión de nuestro curso Edifica, tanto básico como intermedio. Muy bien, y vamos a comenzar con nuestro coaching, como lo hemos venido haciendo. Bien, vamos a comenzar con nuestro coaching. Y quiero aquí aprovechar para... Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro coaching de la siguiente manera. Quiero revisar aquí con ustedes nuestra meta de la semana y darle seguimiento. En principio, en primer lugar, en relación aquí a lo que vimos la semana pasada, aquí en nuestro coaching. Voy a buscar aquí, a tener a la vista la información que necesito. Bien, sobre contentamiento, nuestro coaching es sobre contentamiento y les pedimos que en relación a lo que hemos estado ministrando, que ustedes nos indicaran cómo se califican en esta área. Hemos venido viendo que en este aspecto, hemos venido viendo la importancia de ser llenos del Espíritu Santo para poder sentirnos contentos, sentirnos satisfechos, complacidos, estar por tanto también alegres en medio de toda circunstancia. Y venimos tomando la escritura allí de Filipenses, capítulo 4, donde dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Entonces, lo que deseamos aquí en el coaching es que tú no dependas de las circunstancias, en este caso que lo estamos aplicando a la familia, que no dependamos de lo que está ocurriendo en la familia o en el matrimonio para estar contentos. Lo que deseamos es que tú no seas afectado, porque si nosotros permitimos que nos afecte la relación familiar, tanto para familias donde no todos son cristianos, como también ya familias cristianas,
porque no existe que los que tenemos una familia cristiana no tengamos dificultades y aún conflictos, pero se trata de que no dependamos de las circunstancias, sino que vivamos constantemente contentos en medio de cualquier situación. Entonces, cuando hablamos de calificarse, estamos evaluando en qué nivel estamos, en qué forma en esto hemos estado teniendo cuidado de no sentirnos afligidos o de no sentirnos conflictuados por causa de lo que está ocurriendo en la relación familiar. Entonces es importante por eso evaluarse uno a sí mismo. Y si les pedimos, como lo vimos en Más Allá del Éxito, esa es la metodología que estamos siguiendo como Más Allá del Éxito, donde tú te pones una calificación de 5 a 10 con el propósito de que tú la puedas mejorar. Así que lo siguiente es qué acción vas a hacer, qué acción se tomaron esta semana. Y lo siguiente, orar con paz por tu petición financiera, porque también el contentamiento lo estamos aplicando a la situación económica. Estar entrando en una batalla, en la batalla financiera con fe, entrar a la batalla financiera con fe, estando contentos. Y aquí la estrategia es Filipenses 4, 6, 8, donde dice, no se angustien por nada, no se preocupen por nada. Dice, fíjate, dice por nada. Por nada. Está diciendo que por más grave, por más amenazante que pueda ser la situación económica, por más grave que pueda ser la situación en la familia, dice que por nada estemos angustiados, por nada estemos preocupados, sino que presentemos nuestras peticiones. Entonces, la estrategia es que cada vez que yo me siento conflictuado, trastornado emocionalmente, por lo que está ocurriendo en la familia o en mi situación económica, la estrategia es presentar la petición, así es, presentar mi petición al Señor, dice con acción de gracias. Entonces está diciendo que lo que necesitamos es recibir. Para dejar de estar angustiados y preocupados, necesitamos tener respuesta. Entonces, Dios tiene una respuesta a lo que está provocando angustia o preocupación. Así que lo que necesitamos es llevar nuestra petición al Señor y darle gracias recibiendo. Lo mismo que dice Marcos 11, 28. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y entonces vendrán. Así que esta es la estrategia, recibir, desarrollar la habilidad de recibir por fe, porque recibir por fe significa que yo tengo la seguridad de esa respuesta, yo tengo seguridad de que Dios me ha respondido, no por lo que esté pasando o por lo que yo sienta, sino es una decisión que yo tomo. Yo decido recibir por fe. Entonces tenemos que aprender a sentir, a vivir en esa seguridad de la fe, porque la fe es la certeza y la seguridad de cosas que aún no llegan, de las cosas que se esperan, dice, cosas que aún no llegan y cosas que no se ven. Entonces, por eso es que es importante ser específico en lo que nosotros estamos pidiendo y por tanto aquí entender la voluntad de Dios en la situación. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el problema económico que yo estoy teniendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en relación a qué es lo que Dios quiere hacer en relación a la familia? Si es cristiana o no es cristiana. Y aquí también podemos echar mano de las promesas de Dios para de esta manera tomar seguridad. Entonces lo que queremos que tú vayas entendiendo. Así que bien, voy a pedirles que lean, que tengan a la mano de favor aquí para el coaching, que tengan a la mano ahí lo que escribieron. Lo que quiero pedirles es que lean lo que escriben para que seamos muy precisos en lo que estamos comentando y de esta manera podamos aprovechar este coaching, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar de esa manera la meta para afinarnos. Por ejemplo, cuando hablamos de contentamiento, de cómo te calificas, tienen que ser, no puedes decir, es que un día sí estoy contento y otro día no estoy contento. Evalúate. Claro que hay altibajos, pero tú cómo consideras que te encuentras.
¿Estás contento? ¿Estás contenta o no? ¿O estás todo el tiempo afligido? ¿Estás todo el tiempo preocupado? ¿No duermes? ¿Todo el tiempo estás de malas, irritable, porque no estás contento, no estás contenta? Entonces, tenemos que definir primeramente nuestra condición con claridad, porque si yo estoy diciendo que a veces sí y a veces no, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer que eso cambie? ¿Qué acción voy a tomar para que eso cambie? Entonces necesitas tener muy claro e identificar si eres una persona que está viviendo contento permanentemente, constantemente, o más bien vives constantemente preocupado, constantemente afligido por lo que estás viviendo. ¿De acuerdo? Así que, entonces, en base a eso, quiero que revisen cómo se calificaron y cómo definieron su condición, en ese sentido, su condición espiritual. Y la acción específica debe ser algo muy concreto que tú vas a hacer. Ahorita yo les acabo de dar la estrategia, por eso les puse Filipenses 4, 6 al 8. Esa era la estrategia, ¿verdad? Aplicar. Entonces, en base a esta estrategia, tú la puedes tomar tal cual y puedes poner una acción específica, todavía más específica de cuándo y cómo tú vas a orar para presentar tu petición que dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones en Cristo. Todo lo que Dios hace es, al presentar nuestra petición, es recibir. Y una vez que recibimos, viene la paz de Dios. Vamos, Dios te manda, es un mandamiento a vivir en esa paz. Entonces tú no puedes estar perturbado por lo que está pasándote. Necesitas vivir en esa paz, en ese bienestar emocional, porque una vez que estamos en esa paz vamos a poder, ahora sí vamos a poder caminar por fe. Si estamos perturbados, si estamos preocupados, la fe no va a operar. Si estamos angustiados, ahí no hay fe, ahí hay angustia. O hay fe o hay angustia. O hay temor o hay fe. Nos sentimos amados o nos sentimos abandonados por Dios. Entonces, por eso es muy importante entrar en esa paz para poder ahora sí levantarnos con fe a librar las batallas. ¿Ok? Bien, entonces me gustaría, Víctor, si tú lees, por favor, si tú nos lees cómo escribiste ahí tu comentario sobre este aspecto del contentamiento. Y después de Víctor, me gustaría también invitar a Janet que lo hiciera. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, más bien escribí como una experiencia bueno, como mi experiencia, porque ya lo he estado haciendo desde hace un tiempo. Muy bien. Y bueno, siempre, bueno, lo que escribí es cada día levantarme, siempre agradezco a mi papá por el día, le pido que se haga su voluntad en mi vida y al acostarme, siempre terminar el día, siempre le agradezco a mi papá por el día que viví. Entonces esto me llevó a aceptar la voluntad de mi papá en mi vida cada día y me ha permitido vivir días más felices y tranquilos porque ya no me preocupa por lo que me pasa, ¿no? De forma así repentina. Y más que en el negocio luego hay muchas cosas que salen de forma así esporádica y que antes turbaban mucho esa paz. Últimamente, desde que yo decidí que iba a aceptar esa voluntad de Dios en mi vida y me iba a dejar guiar por Él, he vivido muy, muy, muy tranquilo. Muy Y pues bien, sí, Víctor. bastante contento. Sí, sí, exactamente. Así es como Víctor nos está leyendo cómo él respondió a esto. Ahora, tú consideras que estás viviendo ya de esa forma como un estilo de vida. Y eso está padrísimo. Personas que como tú ya están viviendo en un hábito, ya están habituadas a vivir en ese contentamiento. ¿Hay algo que todavía tú podrías hacer o definiste que vas a hacer para todavía mejorar tu condición en esto? Sí, lo que pasa es que, bueno, no he decidido exactamente qué. Lo que sí es que a veces esa falta de fe, ¿no? Llega después, por ejemplo, de 5 días, suponiendo que hubieran estado así eh, medio feos, pues a veces como que siento que puedo decaer un poco y por eso no me puse una calificación de 10 de 10, porque siento que me falta todavía ese último pedacito, ¿no? Como para no dejarme ya turbar por nada. Ok, muy bien. Entonces, por esa razón hay que definir una acción específica
para todavía mejorar, porque todavía podemos mejorar aún más. Así que ahí que te quedaría pendiente, yo te aconsejo, y si alguien más también no definió una meta por esta razón, hágalo. Todavía hay algo más que podemos hacer para vivir en esa condición de paz, en ese contentamiento. ¿Ok? Muy bien, Feri, ¿qué tal si nos lees también tú, Feri, cómo nos lees lo que escribiste sobre esta parte del coaching? Contentamiento. Sí, creo que Gracias, sí. Feri. Bueno, se los voy a leer. Yo creo que es una de Sí. las cosas por las que más he trabajado los últimos meses, pero me doy cuenta que el contentamiento es una decisión y decido ser feliz con lo que soy y con lo que me ha dado Dios. La acción que voy a hacer es que cada vez que me encuentre en una situación en la que mi felicidad esté en juego, recordar lo que Dios hace por mí diario y mantenerme en un sentir de gratitud, orar y dejar que el carácter de Dios se apodere del mío para no preocuparme. Excelente. Cuando varios están comentando, nos puede ayudar a los demás. Fíjate cómo aquí Feri mencionó dos cosas interesantes. Ella decidió y ella lo que hizo también fue recordar con agradecimiento. Claro, esa sería, aquí podríamos todavía profundizar más con esto. ¿En qué aspecto tú normalmente estás descontento? Identifica en la relación familiar qué te tiene descontento o descontenta. Identifica qué te tiene constantemente inconforme y ahí toma una acción específica. Siempre hay algo que detona una situación de descontento, de inconformidad y de insatisfacción. Y luego todavía de ahí viene la frustración, ¿no? Si tú ya estás enojada todo el tiempo porque como no estás contento, entonces ya viene una molestia continua y una irritación constante. Entonces ahí identifica qué detona, qué es lo que detona en todo caso, que esto te suceda para que tú puedas definir una acción específica a emprender. Muy bien. Aquí Feri nos ayuda de esta forma. Muy bien, Feri. Es una actitud. El contentamiento, Feri aprendió algo y todos tenemos que aprenderlo también. Es una actitud. Yo decido estar contento o estar inconforme. Nadie tenemos una vida perfecta para decir, ya puedo estar contento. Tengo una vida perfecta. No tengo ninguna necesidad. En mi familia todos hacen lo que a mí me gusta, se comportan como yo quiero. No, o sea, todo el tiempo vamos a estar viviendo, estamos rodeados de imperfección, comenzando por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, es una elección, yo elijo, entonces habitúate y aquí puedes esta semana continuar trabajando en esto. Elige cada día estar contento, elige cada día estar contento, no descontento. Si hay algo que te tiene inconforme, ¿qué tienes que hacer? Elegir estar contento y todavía puedes tomar alguna acción que te haga cambiar tu estado de ánimo y que tu alma entre bajo la influencia del reino, porque cuando estamos bajo la influencia del reino no vamos a estar inconformes, vamos a estar contentos en cualquier situación. Muy bien, Feri, excelente. Entonces es actitud, es una decisión, yo decido cómo voy a vivir el día de hoy, si voy a estar contento o inconforme. Dos, es también estar agradecido. Por eso dice con acción de gracias, Filipenses 4, 6 al 8, es acción de gracias, estoy agradecido. Ahí donde tú estás descontenta o descontento por algo, comienza a ver lo que le puedes agradecer a Dios. Abre tus ojos para que tú veas qué sí puedes ver que Dios hizo y por lo cual tú puedes estar agradecido. ¿Ok? Bueno, entonces, finalmente, si está Yanel por ahí, me gustaría que también Yanel nos pudiera leer. A ver, Yanel, y si no, Lili. Si no está Yanel, le vamos a pedir a Lili que nos lea lo que escribió ahí en este aspecto de contentamiento. Buenas noches. Hola, Lili. Bueno, pues yo lo expresé de tal manera, y sí entiendo, comprendo que es una decisión. Yo lo puse así. Ok. Deleitarme en el Señor. Bueno, puse un versículo porque también platicamos de tomar una promesa o un versículo de la Biblia, deleitarme en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón.
Yo puse platicar con mi padre en intimidad, decirle cuánto necesito su protección, sentir su abrazo, creerle, dejando mis cargas y deleitarme en él. Luego puse aquí unos pequeños asteriscos, guardar mi boca si no es para edificar y abrirla si es para reconocer y honrar, reconocer mi error y si ofendí, disculparme en el momento. Ok, muy bien. Deleitarse es una elección. Esa es lo que acabamos precisamente de explicar. Así que esa es la elección para estar contento, es deleitarse, exactamente. Es otra forma de decirlo. Deleitarse es estar contento. Solo que el deleite habla además de que tú estás haciendo de esto un placer. Ya es un placer. Está padre eso, ¿no? Ahora imagínate proponerte deleitarte, elegir constantemente deleitarte en medio de cualquier circunstancia, que sea un deleite. Hoy está poderoso. Muy bien, así es, Lili. Y, por ejemplo, una acción específica, eso que dice Lili. O sea, no hablar negativamente. Esta es otra meta para la semana que tú puedes definir en lo personal y es evitar hablar de una forma negativa, evitar hablar de una forma destructiva, tóxica. Mejor quedarte callado, quedarte callada y mejor aún, y aquí terminamos el coaching. ¿Cómo podemos o vamos a detonar el poder de Dios para que podamos hacer esto? ¿Cómo podemos detonar el poder de Dios para evitar estar hablando de forma negativa, hablando incredulidad, hablando pobreza, enfermedad, hablando angustia? ¿Cómo vamos a detonar el poder de Dios en nuestra vida para poder hacer esto, para poder elegir estar contentos, deleitarnos, para estar agradecidos con Dios? Porque eso no nos nace, ¿eh? Sí, esto que estoy diciendo no nos nace. O sea, esta no es, digo, hay personas que tienen normalmente, pues digamos, en su carácter, normalmente son positivas, ¿eh? Sí, normalmente. Hay personas que son positivas, pero normalmente no es así. Normalmente nuestra naturaleza es siempre muy negativa. Entonces, excelente. ¿Qué detona el poder de Dios para que yo pueda vivir de esta manera? Y con esto terminamos. Recuerda, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar todo el tiempo llenándote del Espíritu Santo. En los peores momentos, que más mal te sientas, ora en lengua, llénate del Espíritu Santo. Y de esta manera, como ya hemos explicado, vas a hacer que Dios gobierne tu mente, tu corazón, tus emociones, y ahora sí puedas elegir lo mejor y puedas elegir vivir en contentamiento. Así que, ser llenos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a continuar ahora con nuestro estudio del libro de Romanos en nuestro módulo Biblia para Todos. Muy bien. Romanos capítulo 1, verso 1. Aquí estamos en el libro de Romanos, entonces, ya iniciando propiamente el estudio del libro de Romanos, el día de hoy, en esta noche. Dice entonces aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bien, entonces aquí vemos cómo Pablo se presenta al escribir esta carta o este libro de los romanos a los que estaban en Roma. Hay que mencionar aquí que este libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo con el deseo él de ir a Roma. Y la iglesia que estaba en Roma tuvo sus comienzos en Pentecostés, porque ahí leemos que había en aquella ocasión, en Hechos 2, había ahí judíos que venían de Roma. Así que podemos ver que el apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia y este libro fue escrito por el apóstol Pablo en esta forma, no para dar respuesta a conflictos o dificultades en la vida cristiana como él acostumbraba en sus cartas,
sino en esta ocasión se trata de todo un tratado en el cual el apóstol Pablo nos va a exponer el plan de Dios para la salvación de la humanidad, el plan de Dios para la redención del hombre. Entonces, vamos a ver que es una exposición completa acerca de este plan de Dios y la voluntad de Dios para la humanidad de traer salvación al hombre. Así que por esas razones que este libro de Romanos es muy diferente a las otras cartas del apóstol Pablo. Por esas razones que se consideraba que esta carta, que en realidad es un libro, estaba dirigido a todas las iglesias con la finalidad de fundamentar a los discípulos en la vida cristiana y que ellos tuvieran muy claro en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste la salvación por gracia. Así que por esa razón es tan trascendental este libro de Romanos, y por esa razón lo escogimos para este módulo de Biblia para todos. Entonces voy a exponer el contexto histórico en el cual fue escrito este libro de Romanos, el propósito para el cual fue escrito y el bosquejo de este libro, para que de esta manera tengamos un panorama general. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí, como podemos ver, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. La palabra siervo se traduce de la palabra doulos, del griego, del original. Y esta palabra siervo es esclavo, se refiere a un esclavo. La palabra griega doulos se refiere a un esclavo, a alguien que está obligado a algo. Pero también se refiere a ser propiedad de alguien y estar al servicio de alguien. En ese sentido, Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo. Pero también este nombre, esta palabra siervo, también es como un título, incluso un título de mayor relevancia que el de un rey en aquel tiempo. Así que así es de contrastante el significado de esta palabra siervo. Pero quiero que vean cómo se refiere a quién yo le pertenezco y a quién sirvo. Por esas razones que esto no solo este llamado a ser siervos de Cristo, no solo es para los apóstoles, sino es para todos los creyentes y todos los discípulos. Todos tenemos un llamado a ser siervos de Cristo, lo cual quiere decir que todos le pertenecemos a Él y cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a servirle a Él y a vivir para Él. Entonces, son 5 características las que tiene un siervo. Número 1, conoce la mente de su amo. Un siervo sabe lo que piensa su amo, lo que siente su amo y lo que le gusta a su amo, porque vive para su amo y vive para servir a su amo. Así que así es como nosotros debemos tomar nuestro llamado en la vida cristiana, como siervos de Jesucristo, no solo los pastores, todos en la iglesia tenemos este mismo llamado. Número 2, el siervo debe hacer la voluntad de su amo. El siervo solo está ahí para obedecer y hacer lo que le complace a su amo. Número 3, debe por tanto seguir también el ejemplo de su amo. Número 4, debe aceptar servir a su amo sin quejarse. ¿No? Entonces, un siervo es alguien que no tiene de otra, está solo para servir. No hay mérito, no es. Entonces, qué interesante esto, porque cuando nosotros servimos a Dios, no debemos esperar ser reconocidos. Dejemos que el Señor sea quien nos lo reconozca. En la iglesia todos saben quién está sirviendo y quién no está sirviendo, así que no estés motivado porque se te diga que qué padre estás sirviendo a Dios, qué bueno que sirves a Dios y seas constante. Incluso hay quienes se pueden conflictuar porque están sirviendo y ven que otros han dejado de hacerlo. A nosotros no nos están llamando a compararnos para ver quién hace más o quién hace menos.
Cada uno de nosotros es responsable de servir a Dios. Si otros no lo hacen, si nadie lo hace, esa no es la razón. La razón es que yo decido servir a Dios porque soy un siervo. Dios me compró. Tienes que entender esto. El Señor nos compró a nosotros. Nuestra vida ya no nos pertenece. Él nos compró a través de su muerte en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, Él nos hizo suyos, de su propiedad. Y por esa razón, por tanto, es a Él a quien nosotros vamos a servir. Por esa razón es que Jesús dijo, nadie que ponga antes al esposo, a la esposa, al hijo, antes que a mí es digno de mí. En ese sentido, el Señor, tienes que ser aquí muy claro en esto, porque en la iglesia por mucho tiempo hemos enseñado de una forma equivocada las prioridades y siempre hemos puesto como que a la familia incluso por encima de Dios. La familia no está ni por encima de Dios ni de la iglesia, porque ¿dónde servimos a Dios? Pues en la iglesia y también fuera de la iglesia. Entonces, yo digo que sirvo a Dios, pero siempre le doy antes más prioridad a mi familia, pues yo no estoy actuando, viviendo como un siervo de Jesucristo. Ahí se los dejo de tarea para que lo reflexionen, pero toda esa implicación tiene. Entonces el Señor dijo, no es digno de mí. Todo el que deje padre, madre, esposo, esposa, hijos, dice, tendrá recompensa de parte mía. Así que tenemos ese llamado a ser siervos de Jesucristo. Luego dice, llamado a ser apóstol. Ahora dice, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol simplemente significa enviado. En nuestro caso, nosotros fuimos enviados a Querétaro en el 2001 para venir a Querétaro a plantar iglesia. En ese sentido, en aquel entonces nuestro pastor nos envió y en ese sentido, por esas razones que yo estoy asumiendo en este tiempo, mi llamado, que es sobre todo un trabajo a realizar. Así que el ser apóstol no es ser superior a nadie. Lo que Pablo está diciendo es cuál es su trabajo y por qué razón él quiere ir a la iglesia que estaba en Roma, porque él quería ministrarles como apóstol, en su calidad de apóstol y de acuerdo a las facultades que Dios le dio para edificar a la iglesia como un apóstol. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios, porque él había sido fariseo. Así que él establece un contraste entre su anterior posición y estatus de fariseo y ahora como un apóstol de Jesucristo. Apartado porque la palabra fariseo significa separado. Los fariseos eran llamados así o se llamaban así porque se consideraban separados o apartados para cumplir la ley. En este caso, Pablo hace una distinción respecto a los fariseos. Él habiendo sido fariseo, dice, ahora soy apartado para el evangelio de Dios. Y aquí es donde él ahora nos está hablando pues del evangelio. Y vamos a ver que el tratado o el propósito del libro de Romanos es precisamente presentarnos el evangelio. La palabra evangelio que se traduce de la palabra griega evangelión, que significa buena noticia o buena nueva. Así que el propósito de Romanos es, a través de este libro escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es presentar el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio de Jesucristo? En este caso le llama el evangelio de Dios, porque aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo va a utilizar con mayor frecuencia la palabra Dios. Se utiliza en este libro 153 veces la palabra Dios, porque precisamente está hablando del plan de Dios para la humanidad, para la salvación del hombre. La palabra ley se utiliza 72 veces, la palabra Cristo 65 veces, la palabra pecado 48 veces, la palabra Señor se utiliza 43 veces. Así que aquí estamos viendo que Dios es el evangelio de Dios, el plan de Dios, la buena noticia de Dios para la humanidad, que así como se dio cuando Jesús nació, cuando el Hijo de Dios nació en forma humana y se le llamó Jesús. ¿Recuerdan el anuncio que dio el ángel Gabriel cuando dijo, paz a los hombres en la tierra y buena voluntad de parte de Dios en los cielos? Así que el anuncio era de parte de Dios, paz para los hombres, y decía entonces
dice paz en la tierra para los hombres, y dice, y la buena voluntad de Dios en el cielo. Así que a través del Evangelio Dios está revelando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y estará revelando a través del Evangelio cómo Él ha traído paz entre la humanidad y entre Dios el Padre. Así que por eso resulta tan importante el libro de Romanos. Este libro de Romanos era tan importante que en las iglesias se comenzó a leer cada vez que se reunían cada semana, se le daba lectura a todo el libro de Romanos. Imagínense que el domingo, nosotros cada domingo leyéramos el libro de Romanos. Esto ocurrió en la iglesia del principio después de que esta carta llegó, o este libro llegó a Roma. Así que dice, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Así que podemos ver que ahora está hablando del evangelio. Ahora está hablando del evangelio. Habló de su llamado como apóstol para servir al evangelio de Jesucristo, y ahora nos va a hablar del evangelio. Y dice que este evangelio había sido prometido, o sea que no era algo nuevo, sino que en realidad era algo que ya se había prometido a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, desde que Dios dio comienzo para darle al hombre una nueva oportunidad, desde ese principio dio a conocer esta gran noticia. Y esto lo podemos ver desde Génesis capítulo 3. Desde Génesis capítulo 3 podemos ver, y a lo largo de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, cómo este evangelio ya había sido prometido. Esta promesa comienza en Génesis 3, cuando Dios trae una sentencia sobre la serpiente. Trae una sentencia sobre la serpiente, ahí en el verso 15, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es una promesa. Un día Dios iba a hacer que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Eso ocurrió con la venida de Jesús. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que ya Dios había prometido que vendría una simiente, una semilla, es decir, vendría a través de Jesús una nueva humanidad, que a través de Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, con eso diciendo que todo lo que la serpiente había hecho para destruir la amistad entre Dios y el hombre, Dios haría que eso finalmente fuera quebrantado. Así que este evangelio ya había sido prometido, no era algo nuevo en realidad, pero lo que vamos a ver aquí en Romanos es que se nos da una revelación completa de todo el plan de Dios a través de los siglos y desde el comienzo de la creación. Número 2, el evangelio concierne a Jesucristo. Este evangelio de Dios tiene que ver o se refiere a Jesucristo. Ahí dice, el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, tocante a su Hijo. Tocante es que se refiere a su Hijo Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Romanos trata entonces el plan de Dios a través de Jesucristo para traer salvación por gracia y para mostrarnos, por tanto, a través de Jesucristo, su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Así que nos habla ahora de Jesucristo. Ahora ya va a hablar de Jesucristo. Dice, tocante a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Entonces, aquí de entrada se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios, y ahora dice que es nuestro Señor, lo cual quiere decir que en la cruz Él nos compró con su sangre preciosa. Él nos hizo suyos de su propiedad, y por tanto Él es nuestro Señor. Y sigue hablando en dos aspectos. Se va a referir a Jesucristo en la carne y a Jesucristo como Dios en el Espíritu. Así que ahora dice que fue hecho de la simiente de David según la carne. Así que aquí nos va a dar la identidad de Jesús para que Él pueda ser nuestro Salvador en el aspecto de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Aquí nos habla de su naturaleza humana cuando dice fue hecho de la simiente de David según la carne, o sea, descendiente del rey David. Y por tanto en Jesús, en Jesucristo se cumple la promesa
dada a David, de que de su descendencia Dios levantaría un rey. Este es el rey que Dios prometió a la nación de Israel y finalmente para toda la humanidad. Un rey que va a hacer reinar la justicia y la gracia de Dios. Así que nos está hablando de la naturaleza humana de Jesucristo, porque si Dios nos hubiera hecho hombre, no hubiera podido salvarnos. Era necesario que Él tomara forma humana para tomar nuestro lugar en esa cruz y el juicio de Dios cayera sobre de Él y por tanto fuésemos juzgados ya, como ya fuimos juzgados en Cristo, de todos nuestros pecados y de todos nuestros errores y todas nuestras maldades. Ya fuimos juzgados. Y esto es lo que celebramos en la Cena del Señor, que ya fuimos juzgados y honramos el sacrificio de Jesús, a través del cual ya se nos perdonó y se nos reconcilió con el amor del Padre, haciendo que seamos sus hijos amados y dueños y herederos de todo lo que es suyo. Verso 4, y que fue declarado ser hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora lo que nos está diciendo es que Jesucristo ha sido declarado, y esto nos habla de algo determinado o como algo decretado. Él ha sido decretado como hijo de Dios, hablando de la resurrección de los muertos. Entonces aquí nos habla de la resurrección de entre los muertos como la evidencia de que Jesucristo es hijo de Dios, es el hijo de Dios, y que Él fue declarado de esta manera con poder. Y continúa diciendo entonces, por quien, dice, recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando de cómo él recibió y cómo el llamado de un apóstol es, por tanto, predicar el evangelio de Jesucristo de esta manera, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Observa este último comentario para cerrar aquí nuestro módulo de Biblia para Todos. Observa cómo está diciendo que se trata de llamar a las naciones a obedecer la fe. Así que aquí nos está diciendo que cuando nosotros creemos en Jesucristo, vamos a obedecer a la fe. Así que nuestra respuesta, la respuesta de los que hemos creído es que obedecemos a la fe. Este es un principio muy importante y muy poderoso porque, como puedes darte cuenta, entonces la vida cristiana consiste en obedecer a la fe. Siempre estamos llamados a obedecer a la fe. Aquí entonces lo que tenemos que evaluar en la vida cristiana es, ¿estamos constantemente obedeciendo a la fe o estamos obedeciendo la incredulidad? Cada vez que nosotros no obedecemos a la fe, estamos obedeciendo nuestra incredulidad. Así que cuando alguien en realidad se aparta, cuando alguien se desanima, está obedeciendo su incredulidad y ha dejado de obedecer a la fe. Entonces hay tres aspectos básicos que constantemente les animamos. Es básico para la vida cristiana y aquí tú puedes evaluarte si obedeces a la fe o obedeces la incredulidad. Número uno, perdonar. Número uno, perdonar. Entonces, obedecemos a la fe cuando perdonamos, o obedecemos nuestra incredulidad cuando estamos enemistados, estamos en rencor o en resentimiento en contra de alguien. Dos, servir a Dios. Servir a Dios no es un mérito, servir a Dios es básico, eso no es un gran logro, eso es un fruto, resultado de que hemos conocido a Dios. Todos tenemos el llamado a servir a Dios, no solo un grupo de personas, todos. Entonces, por tanto, al servir a Dios, tú obedeces a la fe, obedeces la incredulidad. Una persona que se niega a servir a Dios, que solo se congrega y no sirve a Dios, no está haciendo algo para Dios, o está sirviendo en el llamado de Dios, pues está obedeciendo a su incredulidad. Esa persona está diciendo que no lo considera necesario, no está obedeciendo a la fe, está obedeciendo a su incredulidad. Así que servir a Dios es algo que es normal, no es una gran cosa servir a Dios, es normal. Por eso aquí en nuestra iglesia, en nuestra cultura de familia, les enseñamos desde que llegan ustedes y se unen a nuestra familia a servir. Y la invitación es a todos a que sirvan a Dios.
quiero invitarte que tú nos ayudes ahora como discipulado para extender esta invitación a personas que están en la iglesia y que no están sirviendo a Dios, que nos animemos los unos a los otros, como dice la palabra. Entonces, servir a Dios en primer lugar tiene que ver con lo que nos dice Mateo capítulo 28, en la parte final del Evangelio de Mateo, verso 18-19, donde dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Servir a Dios no solamente es ayudar con el aseo, con el servicio de la iglesia, esas son tareas domésticas, está muy bien, pero eso es básico. Pero la prioridad de nuestro servicio a Dios es ir y hacer discípulos. ¿Cómo puedes saber si tú estás sirviendo a Dios? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás compartiendo? ¿A quién estás mentoreando? Todo este discipulado tiene un llamado a mentorear, ¿eh? Las personas que están mentoreando ahorita, todos finalmente vamos a acabar mentoreando aquí. Entonces, servir a Dios es ir y hacer discípulos, es tomar responsabilidad por la vida de una o dos personas y amarles, cuidando de ellos y dándoles seguimiento de su vida espiritual. Bueno, entonces aquí estamos nosotros obedeciendo a la fe o obedeciendo a la incredulidad. Y finalmente, en relación al dinero. En relación al dinero es lo mismo, o obedecemos a la fe o obedecemos la incredulidad. Entonces, las personas que no le dan a Dios, básicamente están obedeciendo a su incredulidad. Quiere decir que no tienen confianza que lo que tienen, Dios se los ha dado. Y no están confiando que Dios les está llamando a darle a Él, tal y como lo dice su palabra. Entonces, el dar el diezmo, el traer la ofrenda, esto habla de si tú obedeces a la fe o obedeces a la incredulidad. Dios nos está llamando a prosperidad económica y por eso necesitamos obedecer a la fe. Una persona que está siendo fiel con el dinero y está honrando a Dios con el diezmo y la ofrenda, estará entrando en una capacidad para poder prosperar a la manera de Dios. Así que, bueno, es de esta manera como Dios nos llama a entender. De esta manera es como nosotros vamos a entender finalmente la importancia de este principio, obedeciendo a la fe. Así que esta es una actitud. Nosotros en conclusión tenemos este llamado a ser obedientes a la fe. Esta es una elección que tomamos cada día. No esperes a que algo sea de tu agrado o te complazca para obedecer a Dios. Obedécele aunque algo no te parezca. Es más, muchas veces obedecer a Dios y hacer algo que nos duele, algo que nos incomoda, habla de que tú eres una persona capaz de someter sus emociones y sus criterios a la voluntad de Dios. Un discípulo es alguien que sirve a su amo y que todo el tiempo subordina su mente, subordina sus criterios a lo que Dios dice. Y si Dios dice que así es como yo voy a vivir y eso es lo que yo voy a hacer. Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y ahora vamos a entrar a nuestro módulo de Biblia para todos. Así que, bueno, pues animen ahí a las personas que en esta ocasión les estamos pidiendo que puedan compartir con nosotros un comentario. Como les he venido diciendo, tenemos el video estudio, tenemos el video estudio de esta sesión que se comparte como parte de la meta de la semana. Ahí viene toda la enseñanza completa de los temas de la sesión de esta noche, de la sesión 3. Y me refiero, en el caso de Edifica, el nivel básico, Edifica 1, vamos a entrar en el tema 11, que se llama ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Lección 12, la integridad de la palabra de Dios. Y lección 13, Dios no es culpable. Y en el caso del curso de intermedio, esta noche entramos en la sesión 4 también, que ya es la penúltima de nuestro curso. La próxima semana vamos a estar concluyendo este curso de Edifica Intermedio y Edifica Básico. Entonces, los temas que tenemos son la lección 16, la oración de los hijos, como le llamé en el manual, se llama ¿qué hacer cuando parece que tus oraciones no son contestadas? Y las lecciones 14 y 15 sobre el tema del dinero.
Muy bien, entonces esta noche le pedimos a Ana María, Laurita Torres que ellas compartan, así que pueden darles por ahí un aplauso virtual a ellas para que compartan un comentario. Ahí les pido que chequen su tiempo, son 10 minutos, es un comentario breve. Lo primero es que nos van a dar un comentario resumido del tema y luego nos van a compartir su experiencia personal, cómo en esto su vida ha sido transformada o qué lucha han tenido ellas y cómo han podido progresar en la vida espiritual. Respecto al tema, Ana Mari nos va a dar el tema 11, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Y Laurita Torres nos va a dar el tema del dinero. Adelante, Ana Mari, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues estas son parte de unos cursos que ya habíamos tomado nosotros anteriormente. Y bueno, lo que a mí me gustó mucho de tocar este tema es que como que va muy de acuerdo a todo lo que hemos estado aprendiendo y empapándonos. Entonces, en el tema de un cristiano peca, pues todos pecamos, ¿no? Aquí la diferencia es definir qué somos nosotros cristianos. Y a mí me gustó mucho lo que hemos estado viendo los jueves en Latitud sobre nuestra identidad de hijos y de reyes y sacerdotes. Y en el libro donde estamos viendo, el autor nos llama a que hemos sido ungidos a ser reyes y sacerdotes y hemos sido comisionados para ser discípulos a las naciones y hemos sido equipados con sabiduría, poder y autoridad de Dios en el reino. Entonces, básicamente eso es lo que nos diferencia de un no creyente a un hijo de Dios. Eso nos trae una identidad, lo cual no quiere decir que no vamos a equivocarnos. Entonces, cuando un cristiano peca, pues el pecado es equivocarnos, ¿no? Es tomar decisiones equivocadas que van a traer consecuencias a nuestra vida. Entonces, muchas veces, aunque ya somos hijos de Dios y hemos sido apartados y formamos parte de esa realeza espiritual, muchas veces volvemos a nuestros viejos hábitos o situaciones como las que acabamos de ver en cuanto a la palabra, que siendo creyentes, pues tenemos lucha a lo mejor con lo que leemos sobre servir, sobre dar, y el Espíritu Santo es el que va a ir trayendo una claridad, ¿no? Para reconocer que nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el pecado nos causa todo tipo de problemas. Nos puede traer, nos afecta nuestra vida, en nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestras emociones, y para que no vivamos en los beneficios que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí en este tema toca el versículo en 1 de Juan 1:9, que dice así. Bueno, se las voy a leer en esta versión que me gustó mucho, cómo lo explica en la Nueva Traducción Viviente, que dice esto. A ver si la tengo aquí. Dice: pero si nosotros reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y si decimos que nunca hemos hecho lo malo, entonces estamos haciendo a Dios que aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Entonces, aquí muchas veces nuestra postura nos ciega para darnos cuenta de que estamos yendo en un camino equivocado hasta que empezamos a vivir las consecuencias. Sin embargo, aquí lo que me encantó del libro de Mendigo a Príncipe es que Jesucristo dice, trae una justicia de restauración. Entonces, Dios es fiel y justo para restaurar nuestra situación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aceptar y creerle a Dios quiénes somos y que Él nos perdona, así como va a perdonar a todos. A veces somos muy, muy crueles y somos muy exigentes en juzgar a la gente y decimos, bueno, pues es que él no tiene a Dios, y somos un poco más benevolentes. Y cuando estamos hablando de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, a veces somos más rígidos y decir, ¿cómo? O hasta la gente que no cree, ¿no? Nos señala y dice, tú tanto la Biblia, tanto que cristiano.
pues tú también pecas, ¿no? Entonces, todo eso nos puede apartar de ese propósito de Dios, como hijos de Dios, que dice que los que vivimos en el trono de Dios, en su corazón, somos movidos a traer rectitud y justicia en cada situación. Entonces, aquí lo que como cristianos debemos de entender es esa justicia de Dios que trajo a través de Jesucristo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer que Él nos va a perdonar. Porque muchas veces cuando nos equivocamos y estamos actuando de una manera mala, hasta dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Porque en lugar de reconocer ante Dios y pedirle perdón, como que hacemos como Adán y Eva, nos empezamos a esconder y a no querer enfrentar la situación que estamos viviendo. Pero me gusta mucho cómo dice en la Biblia, en Romanos 4, que dice que habla de Abraham, y dice que dice en Romanos 4, dice, porque Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Entonces está hablando de que Abraham se justifica a él mismo, ¿no? Dice, ¿por qué dice entonces la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Entonces, aquí la importancia de ser cristiano es creer que Dios nos perdona y que a través de Jesucristo, Él le urge que nosotros tomemos ese arrepentimiento, porque nosotros formamos una parte estratégica en el reino de Dios. Entonces, la justicia de Jesús es una justicia de restauración y nos devuelve aquello que el pecado nos ha quitado. Entonces, me encanta porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que trae a nuestra vida es muerte espiritual y apartarnos de Dios. Pero aún siendo hijos de Dios, nosotros sabemos que podemos, o sea, la gente que no conoce a Dios no tiene esta forma de ser perdonada, ¿no? Entonces, el mundo no tiene la conciencia del pecado, pero nosotros en el Espíritu Santo, Él nos redarguye, o sea, Él nos va a estar haciendo ver nuestro argumento que estamos levantando para justificarnos y para que nos lleve al arrepentimiento, a doblar nuestras rodillas y poderle pedir perdón a Dios. Entonces, no debemos poner nuestra atención en el error, sino el amor de Dios, y todo cae por gracia en nuestra vida. Entonces, aquí lo que tenemos que ver en una persona creyente que se ha equivocado, que ha pecado, no es ponernos en una postura de fariseo y juzgar, sino tratarlo como Dios lo trata, ¿no? Como Dios lo trataría. Y me encanta cómo la pastora Obaña nos han platicado ese ejemplo de esa tribu africana donde cuando alguien se equivoca, lo llaman al centro de la tribu y en lugar de apedrearlo y de juzgarlo, empiezan a decir cosas buenas de él y lo que sí es, y empiezan a bendecir su vida. Entonces, eso es tomar una actitud como la que Dios toma con nosotros, ¿no? Entonces, a mí me gusta cómo dice aquel libro que dice, Dios quiere que vivamos con todos los beneficios de una relación restaurada por Él. Y Él hizo posible que cada efecto de pecado en nuestra vida fuera revertido ahora mismo. Y llevó el castigo de nuestro pecado y no tenemos que vivir nunca más con culpabilidad, con culpa, enfermedad, pobreza, relaciones quebrantadas, tormento mental. Entonces, yo siento que es muy importante entender que aunque seamos cristianos y hayamos sido llamados, muchas veces nuestra mentalidad de juzgar no es como la que Dios juzga. Entonces tenemos que cambiar en esa forma de pensar y ponernos en la postura de Jesús, ¿no? Que Él fue a la cruz para llevarse nuestros pecados junto con Él. Entonces es una manera pues increíble de saber que
que no todo está perdido y que tenemos que estar muy seguros de que aunque nos equivoquemos, no vamos a perder nuestra salvación. Porque Jesucristo vino a decir, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando nosotros estamos en esa identidad de hijos, cuando nosotros entendemos en la palabra lo que es la restauración, entonces es lo que nos va a permitir vivir una vida de victoria y vivir una vida de gracia continua, porque eso es lo que es la gracia. Entonces, cuando un cristiano peque, ¿qué vamos a hacer? O sea, en primer lugar, nosotros vamos a sufrir porque vamos a tener el Espíritu Santo no nos va a dejar vivir con esa culpa. Sin embargo, Él también nos va a llevar a llegar ante Dios, ante Jesucristo y pedir perdón. Y eso es algo que nos libera y nos vuelve a restaurar y a poner en la posición que Dios quiere que tengamos. Entonces, pues a mí este es un tema que me apasiona y me encanta, porque muchas veces nosotros somos juzgados por seres queridos, por gente que a lo mejor hemos pedido perdón y no nos quiera perdonar, pero nosotros no podemos seguir caminando en esa culpa. Nosotros tenemos el honor y esa sabiduría y esa postura de pedir perdón, disculparnos, o sea, como le dijo a Jesucristo a la mujer adúltera, ¿no? Que la iban a apedrear y le dijo, vete, tus pecados son perdonados, no peques más. Entonces sí tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos esa tranquilidad de que si nosotros vamos con Dios, nos arrepentimos y le pedimos perdón, ya lo que diga la gente no debe de caer sobre nosotros como una culpa. Somos hijos de Dios, somos llamados a un propósito de realeza, de dominio y de autoridad. Y el enemigo va a querer robar esa postura. Por eso nosotros debemos de estar muy bien plantados en que no importa que nos equivoquemos, Dios tiene un propósito superior y lo vamos a lograr junto con Él, porque Él siempre va a estar con los brazos abiertos para perdonarnos. Amén. Gracias, Sí. Ana Mari. Qué De buen nada. comentario. Wow, Sí. padrísimo. Muy Pues bien. aquí del libro que está bien padre y tenía más cosas subrayadas, pero pues ya se me acabó el tiempo, pero está padrísimo. Sí, gracias, Ana Mari. Gracias, Ana Mari. Muy bien. De nada. Muy bien, vamos a continuar contigo, Laurita. ¿Está por ahí, Laurita? Sí, hola, buenas noches, pastor. Hola. Sí, aquí estoy. Hola. Sí, bueno, a mí me tocó comentar acerca del tema 14 y 15, que es sobre el dinero. Y bueno, en este tema entendí que Dios quiere lo mejor para nosotros y solo planea cosas buenas para todos nosotros. Que la prosperidad material, y tanto material como física, son parte de este bien que Él quiere para nosotros. Y que esta prosperidad y esta salud están absolutamente, están en las promesas de Dios para cada uno de sus hijos que somos nosotros. Y en este tema es en base a la escritura de tercera de Juan, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, tratando de entender esta escritura y descifrándola poco a poco, entendí amado. ¿A qué se refiere amado? Amigos, muy amados por Dios. O sea, nosotros, sus hijos, amados. Yo deseo, Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, no en una, no en dos, en todas las cosas. Y la palabra prosperar significa tener triunfo. Es como decir, espero que las cosas, en todas las cosas, siempre te vaya bien. Entonces, prosperado y que tengas buena salud. Si tú estás bien, es bueno, porque Él va a estar bien. Entonces, si estamos bien y nuestra alma está prosperada, vamos a tener una salud y una condición del alma en un balance y una espiritualidad balanceada. Entonces, eso es lo que de alguna manera
este versículo de prosperidad que nos habla definitivamente del dinero, es una prosperidad verdadera, es sentirnos felices, satisfechos, es de verdad, entendí que Jesús habla del dinero de una manera, pues muchísimas veces, vi que en la Biblia se habla, pues 37 ocasiones, yo lo conté, y bueno, también habla del oro en tantas veces, o sea, siempre habla de que el dinero no es malo, o sea, y que hay diferentes tipos de prosperidad, que habla de prosperidad física, financiera, espiritual e intelectual. Entonces, realmente la relación que hay entre el dinero y yo, y tú, y todos nosotros, ¿qué es lo que quiere Él? Que prosperemos. El deseo de Dios es que prosperemos y tengamos abundancia. Dios nos ama y desea lo mejor para todos nosotros, para ti, para tus hijos, para tu familia, porque nosotros como padres, y ahí habla en el libro, nosotros como padres siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Yo siempre quiero lo mejor para Fer, y Dios como mi Padre desea lo mejor para mí y para darnos siempre lo mejor. Pero bueno, ahí nos habla también de que a veces nosotros no entendemos. El problema no está en Dios, en querer darnos. Él nos oye. Por eso tenemos que tener nuestras peticiones. Por eso ahora entiendo a nuestro pastor de tu hoja de peticiones. Pedir porque Él nos oye y ver si estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Mi alma, nuestros pensamientos necesitan anclarse ¿a dónde? A la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestra petición en la hoja de peticiones y somos más específicos, vamos a anclar nuestra voluntad a la de Dios. Porque el que pide, recibe. Tenemos que aprender a creerle al Señor y tomar la voluntad de Dios y adueñarnos de esas promesas que Dios tiene y creerle y tomar esa promesa y llorar en mi promesa y en mi hoja específica como si ya lo hubiéramos recibido. Señor, yo lo recibo, yo te creo, Padre. En esta noche te doy gracias porque yo estoy recibiendo esa abundancia que tú tienes para nosotros. Dios desea que tomemos lo que nosotros queramos, porque Él desea que prosperemos. El dinero no, dice ahí que el dinero no va a llover del cielo, el autor, y el pastor en la plática dice que él discierne de ese comentario. Y en lo personal, la verdad también lo he vivido. O sea, sí me ha llovido, a veces hemos tenido experiencias de tener que pagar ciertas cosas y en la cuenta aparecen los recursos correctos. Y yo recuerdo también una historia de mi suegro que la cuenta con un gozo y una alegría que dice que Dios le perdonó una deuda del banco cuando llevó a todos los amigos de Alfredo en su graduación, a la comida de graduación, eran muchos amigos, entonces invitó a Alfredo a todos y su papá dijo, sí, hijo, que se sienten todos, que pidan lo que quieran, y Alfredo le dice, ¿seguro, gordo? Seguro, que pidan lo que quieran. Y entonces fue una cuenta, pero enorme, ¿no? Porque pues eran varios, eran todos los de la carrera, era la graduación, y en una comida en Monterrey, cuando paga con la tarjeta, pues el suegro dijo, bueno, pues a ver qué hago, ¿no? Ya vendrá el próximo mes el pago, y Dios le perdonó la deuda. O sea, nunca llegó ese pago, ese voucher. Entonces, realmente sí creo que el dinero llueve del cielo. Lo importante aquí lo que dice es que no amemos el dinero, aprendamos de verdad a dar, a otorgar. El dinero dice que no es malo, pero amar al dinero sí. Y todo esto
nos lleva a que verdaderamente oremos para que prosperemos, porque Él nos ama y quiere bendecirnos grandemente. Hay que poner nuestra confianza en el Señor porque Él nos da todas las cosas en abundancia para que todos las disfrutemos. Entonces, realmente yo entendí, y mi comentario personal es que Dios quiere que prosperemos en cuerpo, alma y espíritu, y que la prosperidad del alma, es decir, la prosperidad de nuestros pensamientos, va a verse reflejada en nuestra prosperidad financiera. El propósito de la prosperidad, cuando nuestros pensamientos cambian, no es tener abundancia de cosas para satisfacer mi motivo egoísta, o sea, para mí yo tener yo, sino Dios nos bendice para que tú seas de bendición para otros. Entonces, nosotros como familia vivimos tiempos maravillosos. Hemos querido vender una casa de Infonavit para sacar adelante deudas generadas por esta pandemia, de impuestos, debemos impuestos. Bueno, yo no debo, la verdad es que yo ya declaré a partir del tema de hoy que fue de bendición para mí, yo ya no debo. Sin embargo, Dios nos ha dado esa oportunidad de vivir y de poner en fe que todo esto es momentáneo y que vamos para adelante, vamos a crecer. Como marca 100, hemos llevado a crecer esta marca en Querétaro, nos sentimos satisfechos porque Dios ha puesto en esa gracia en nosotros, hemos llevado a otros a crecer, a avanzar, ha sido un lugar de bendición donde hemos aprendido como emprendedores, hemos estado en procesos ya de a nivel marca, a vender otras marcas a nivel bajío. Estamos muy contentos porque Dios nos ha llevado a avanzar. Entonces, realmente, ¿y dónde me ubiqué también aquí en el tema? Me ubiqué en la culpa y en el menosprecio, y ahí escuchen el tema del pastor, y la verdad es que ahí Dios me habló muy fuerte. Es donde el enemigo siempre me agarra, o sea, yo ya me identifiqué, me agarra. O sea, si no trabajas, no eres productiva, Laura. Si no estás mejorando y aprendiendo, si no te estás capacitando, Laura, no sirves. O sea, ¿dónde me ubiqué en este tema? Muchas veces tenemos esa culpa y ese menosprecio, el pensar que yo necesito estar haciendo algo, estar generando, y entonces, si no lo hago, no valgo. Entonces, esa culpa y ese menosprecio no nos permite avanzar. Entonces, ¿dónde mi activación fue? ¿Dónde voy a trabajar? ¿No? Entonces, la batalla que estamos librando y que debemos de librar es la batalla de la fe. O sea, él nos quiere, el enemigo nos quiere robar, nos quiere menospreciar y nos quiere llevar a vivir empobrecidos. Y tenemos que aprender a identificar cuando este enemigo nos quiere robar nuestra prosperidad que Dios ya nos dio. ¿Por medio qué? ¿De dónde? De nuestra fe. Y la clave aquí, y la marca el autor, la clave es la fe. Entonces, somos libres de toda maldición, de toda pobreza en el nombre de Jesús. O sea, hay que declararlo. O sea, hay que de verdad untar en cada esquina, en cada esquina de la casa, yo lo veo, en la empresa, untar y activar esa unción, activando el poder, poner la sangre de Cristo para ponerlo en nuestra casa, en nuestro negocio, en todo lo que nosotros hagamos para que esto prospere, activando la sangre de Jesús, libres de toda maldición de pobreza. Somos libres, tomando esa fe, y desactivando de verdad esa libertad de hijos, o sea, tener esa identidad de lo que hablan Mari, esto es una continuación, o sea, nuestra identidad de hijos no la debemos de perder, vivir en la seguridad de ese hijo amado, prosperar nuestra alma, va a haber
reflejada. Si nuestra alma prospera, nuestras finanzas, nuestra prosperidad financiera va a ser avanzada. Y es importante de verdad transformarnos como esos discípulos de los que nos hablaba el pastor. O sea, un siervo de verdad va a llevar, lo que dice aquí lo anoté, nos va a llevar una prosperidad económica. Vamos a tener esa capacidad para prosperar, pero ¿dónde? A la manera de Dios. Entonces, es importante transformarnos como un seguidor, como un discípulo, para cambiar nuestra mente y que esto nos lleve a un nuevo nivel y llevar a cabo lo que nuestro pastor nos ha estado pidiendo y que yo creo que muchos hemos estado reflexionando en cuanto no hemos podido pagar la renta del local. Nos pidió un monto, ¿verdad?, de cuota, y yo creo que es el tiempo de creer, es el tiempo de avanzar y no de quedarnos quietos. O sea, tenemos que avanzar para Dios, no es para nadie, es para Dios. Y si nosotros avanzamos, nuestra iglesia va a tener esa libertad financiera y yo creo que vamos a estar en otro nivel donde Dios quiere que estemos. Amén. Muy bien, Laurita. Muchas gracias. Qué bien ha estado hoy los comentarios que nos han dado Ana Mari y Laurita, excelente. Y por cierto, quiero agradecerte, Laurita, una vez más por haberme apoyado con tu ofrenda para la laptop, porque recordarán que por casi 3 meses yo estuve sin laptop y estuvimos batallando aquí en Avanza para poder exponer, ¿no? Para poder hacer la transmisión. La verdad es que no veía yo cómo iba a resolver esta necesidad y Laurita y algunas otras personas que nos han bendecido con sus ofrendas hicieron posible que ahora tenga yo este nuevo equipo y podamos utilizar estos recursos para poder impartir aquí en Avance. Así que nuevamente gracias por eso, Laurita, y a los que pudieron hacernos llegar esa ofrenda. Así es. Y bien, bueno, pues vamos a ir cerrando. Esto ha estado padrísimo esta noche. Espero que tú estés disfrutando como yo. Y bien, pues vamos al cierre de nuestra sesión. Vamos a ir cerrando ya nuestra sesión aquí con nuestra escuela para padres. Vamos a continuar esta noche considerando este tema tan importante. Estamos hablando del estilo de paternidad o el liderazgo que Dios nos ha llamado a los padres de familia, a las papás, a las mamás, pero también estamos hablando del diseño, de la forma en que Dios diseñó a la familia con un propósito. Así que bueno, me gustaría aquí nuevamente revisar con ustedes porque les habíamos pedido que se calificaran en cuanto al estilo de liderazgo. Se trata de que tú identifiques cuál de estos estilos de paternidad tú estás llevando a cabo con tus hijos. Se trata de que identifiquemos cuál ha sido tu estilo de liderazgo de paternidad en tu familia para que tú te ubiques en el estilo saludable de paternidad. Entonces, no puedes decir, o sea, tienes que identificar a cuál te inclinas más. Una vez más, al calificarnos, tenemos que evaluar realmente en qué situación estamos. Porque si decimos que estamos en 2 o 3 de estos aspectos de liderazgo, pues no vamos a poder realmente efectuar un cambio. Entonces, para que haya un cambio es necesario identificar en dónde estoy. Entonces, habíamos comentado que el permisivo es un estilo que consiste en dar mucho amor y que no haya límites. Este es el estilo permisivo. Entonces, si ese frecuentemente es la forma en que tú tratas con tus hijos, pues eso sería permisivo. Entonces, un papá, una mamá que tiene una paternidad, un liderazgo permisivo, no puede ser al mismo tiempo saludable. O eres permisivo o eres saludable.
Entonces, más bien trata de identificar en dónde tú estás, en qué forma realmente tú estás viviendo tu relación con tus hijos, si estás siendo permisivo o negligente o autoritario para poder entrar en este nivel de liderazgo que es el saludable. Entonces, el permisivo es mucho amor y no hay límites. Entonces, la razón de esto es porque se tiene una idea equivocada acerca del amor. Y más todavía ahora como cristianos pensamos que amar es no poner límites. O amar, pensamos que el amor consiste en no corregir o no disciplinar. Y la Escritura nos dice cuál es el principio de liderazgo al cual Dios nos llama a vivir en la familia. Y esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para que nosotros de esta forma nos relacionemos con nuestros hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí vemos entonces el diseño para la familia y el principio sobre el cual nosotros vamos a edificar nuestra vida en familia y por tanto vamos a tener armonía y vamos a disfrutar de paz y bienestar emocional en la familia. Entonces, el principio es que dice que los hijos tienen, la voluntad de Dios es que obedezcan en el Señor a sus padres, que ellos necesitan ser espirituales para obedecer a sus padres, no en su carne, no humanamente, sino en el Señor, ser espirituales. Y por eso les dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que es para nuestros hijos una bendición que ellos van a ser bendecidos cuando ellos honran a su papá y a su mamá, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que aquí está diciendo que esta honra a los padres es incondicional. Esta honra no depende de si los papás no se equivocan o de si se equivocan. No, los papás deben ser honrados siempre por sus hijos porque esto es bueno para sus hijos. Es bueno para nuestros hijos que ellos sean enseñados a obedecer. Entonces, el principio está ahí en Génesis capítulo 18, donde Dios establece y le dice a Abraham que él sabe que él hará o enseñará a sus hijos a obedecerle y a andar en sus caminos. Entonces, el principio que tenemos que aprender aquí en Abraham y por el cual él fue amigo de Dios y tuvo la confianza de Dios es porque Dios se dio cuenta o vio que en la vida de Abraham, él era un hombre fiel a Dios y por tanto, al ser fiel a Dios, él estaba, por tanto, enseñando a sus hijos a obedecer. Así que los niños tienen que ser enseñados a obedecer. Los niños no se les va a dar, no les van a hacer obedecer ni a un joven ni a a los chavos no se les va a dar obedecer, eso no nace, eso es algo que nosotros tenemos que enseñarles obediencia. Y cuando les enseñamos a obedecer, les estamos enseñando, por tanto, a tener ellos dominio sobre sus emociones. Porque cuando los niños son caprichosos y berrinchudos, lo que están diciendo es que no tienen dominio sobre sus emociones. Y quiere decir que serán niños de baja tolerancia porque no tienen la capacidad de frenarse, no tienen la capacidad de detenerse. Van a estar siempre demandando, van a ser niños demandantes. Nosotros les vamos a enseñar a ellos cómo van a vivir. No son ellos los que van a enseñarnos a nosotros como sus papás. Entonces los niños necesitan ser enseñados a obedecer. Y desde luego que la obediencia no es agradable. Por eso es que se necesita ahí que los niños y los chavos sean espirituales y que nosotros les ministremos para que ellos sean llenos del Espíritu Santo y por tanto tengan la capacidad de ser obedientes a sus padres. Entonces, eso es normal. La obediencia siempre va a provocar desagrado, molestia. A los chavos no les van a hacer obedecer. Tú les tienes que enseñar a obedecer. Jóvenes y señoritas tienen que entender esto, que el que tus papás te enseñen a obedecer te hará exitoso en la vida, porque te hará alguien que en primer lugar no va a ser
no va a ser gobernado por emociones, no vas a ser gobernado por tus arranques emocionales, no vas a ser gobernado por el orgullo, porque dice que al joven en su juventud le es bueno llevar yugo. Entonces un joven lo que necesitamos en esta etapa de la vida, cuando somos jóvenes, es llevar un yugo, y un yugo se refiere a que somos enseñados a obedecer, a que tenemos que hacer cosas que no nos gustan, que no nos parecen y que no estamos de acuerdo. Entonces, tus papás te aman lo suficiente y yo te aseguro que ellos no van a ser injustos contigo, y si lo fueran, ellos lo van a reconocer. Pero la verdad es que el que tú sientas que es una injusticia no da derecho a un joven, a una señorita, a ser desobediente a sus padres. Si tú honras a tus padres, vas a ser exitoso en la vida, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Así que esto es lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 18, cuando le estaba confiando el plan que él tenía para traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Allí en Génesis 18, él le dijo: ¿cómo no le voy a decir a Abraham? ¿Cómo no le voy a confiar mis planes siendo él mi amigo? Así que Dios le dijo de esta manera, déjame encontrar esa escritura exactamente. En el verso 19, Dios dijo esto: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Cómo voy a llevar a cabo mi plan de bendecir al mundo entero si Abraham no es un hombre fiel? Y entonces dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Ahí está. Entonces Abraham fue un hombre fiel, que entonces enseñó a sus hijos a obedecer a Dios. Nosotros tenemos que enseñar a los niños a obedecer a Dios y por tanto obedecernos a nosotros. Entonces, el permisivo es alguien que no hace obedecer a sus hijos. Es alguien que permite a sus hijos manipularle a través del berrinche, de los gritos, de los pleitos. Este es un papá, una mamá permisivo, alguien que no enseña a sus hijos o a sus hijas a obedecer. Les dan mucho amor, pero no les enseñan obediencia. No les están enseñando obediencia. ¿Ok? El negligente da poco amor y no hay límites, es diferente. Observa, el negligente y el autoritario se parecen en esto, dan poco amor. O sea, el autoritario está más bien enfocado a las reglas, a las órdenes. El negligente, en ese sentido, está indiferente. Papás indiferentes, papás que no están tomando atención en lo que está ocurriendo con sus hijos, que no son perceptivos a lo que ven en sus hijos, y ven que sus hijos han perdido interés en la vida cristiana. Si se han dado cuenta que sus hijos no se están dando cuenta que sus hijos están cambiando, que antes servían a Dios y ya no sirven. No se están dando cuenta que sus hijos han perdido interés en la vida espiritual. No están atentos a que sus hijos no están en un discipulado de la vida cristiana. Son negligentes. Esto es muy común en los hombres, que pensamos que porque ya trabajamos y tenemos como responsabilidad el sostenimiento de la familia, ese es todo nuestro trabajo, y que sea la mamá la que esté en la casa, la que eduque a nuestros hijos. No, nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, tú tienes que definir si eres o permisivo o negligente o autoritario, que como ya vimos, el autoritario es alguien que da poco amor y muchos límites. Y el liderazgo, por tanto, saludable, consiste en dar mucho amor, pero también hacer obedecer, tener reglas, enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios. Bien, entonces vamos terminando aquí nuestra escuela para padres, para pasar finalmente a nuestra activación, para recordar este principio básico, y es que los papás y las mamás tienen un llamado a ser la influencia más poderosa en el corazón de tus hijos. Tenemos ir al corazón de la obediencia. La obediencia está en el corazón.
Por tanto, si tus hijos no están siendo discipulados en la vida cristiana, si tus hijos no están renovando su entendimiento, no están creciendo, conociendo de Dios, no puedes esperar que de ahí venga un buen fruto. Si tus hijos están ajenos a la vida espiritual, si ellos están lejos de Dios, tú no puedes esperar que ellos hagan lo correcto. La inclinación de nuestra naturaleza siempre es egoísta y destructiva. Así que nuestro llamado es entender que somos la influencia más poderosa, que tú tienes ese llamado de seguir hablando a tus hijos, aunque no les guste lo que les digas. Tú tienes que seguir hablándoles, como le decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, háblales, exhórtales, aún repréndeles, dice, pero no los dejes, no te rindas ante su rebelión, no te rindas aún ante sus conflictos, porque no siempre es rebelión, pero también muchas veces traen conflictos y muchas veces nos rendimos ante sus conflictos. Bien, entonces, la familia fue diseñada como un lugar para ser amados, aceptados y reconocidos. Por esas razones que tenemos que recuperar este diseño de Dios, y nosotros como padres que somos los líderes, tener cuidado de llevar a cabo, de vivir lo que la palabra de Dios nos dice. La familia fue diseñada como un lugar para alimentar y nutrir la identidad de nuestros hijos. Así que es muy importante los niños pequeños, papás, que ustedes les enseñen a comportarse en la iglesia, que entiendan a qué van a la iglesia, que estés con ellos en todo momento, que estés con ellos ahí enseñándoles a adorar, que los tengas contigo, que los animes a adorar desde que son pequeños, que sepan a qué vamos, que a la iglesia no se va a jugar, no es un parque recreativo. Ellos también pueden ser enseñados a adorar a Dios. Los niños son sensibles y pueden ser enseñados a adorar a Dios y alabar a Dios. Así que papás que tienen niños pequeños, tomen cuidado durante los servicios y las reuniones de la iglesia y enséñenles no estar distraídos, estar jugando, sino que estén ahí contigo también metidos. Tenemos que nutrirlos. La palabra dice que los disciplinemos y los nutramos. Entonces, enséñales tu disciplina. Disciplínalos, enséñalos a estar en la iglesia, enséñalos a orar, enséñalos a meterse a la presencia de Dios. Ten tiempo con ellos para que cuando crezcan y sean adolescentes y jóvenes, ellos no estén indiferentes ni apáticos ni rechacen cuando tú los invitas a tomar tiempos juntos para orar o adorar a Dios. Finalmente, la familia fue diseñada como un lugar para manifestar, para hacernos soñar y darnos propósito. Muy bien, pues vamos a terminar con esta oración de la siguiente manera. Voy a pedirles que vamos a orar vamos a cerrar ahí nuestro micrófono para poder orar. Vamos a orar, vamos a orar particularmente en esta activación. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar por la familia. Para los que tienen niños pequeños, vamos a orar en esta dirección que hemos compartido. Y para los que tienen ya jóvenes y adultos, vamos a orar en relación a bendecirlos con un futuro matrimonio, bendecirlos en relación a la persona indicada, que ellos sepan la persona indicada, que sean confirmados de parte de Dios, que escuchen la voz de Dios hablar a sus corazones, para que en el tiempo de Dios ellos también puedan comenzar un nuevo tiempo y unirse finalmente a que será su esposo o su esposa. Así que vamos a orar en esa dirección y vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Vamos a levantar nuestra petición personal en una parte y la segunda parte vamos a orar unos por otros. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Le voy a pedir a Fer que ore por Fer. Sting va a orar por Fer, ¿ok? Sting va a orar por Fer, por la petición de Fer en relación a la familia. Fer va a orar por, déjame seguir el orden. Feri, le vamos a pedir que ore por David. David va a orar por Diego. Diego le va a tocar orar aquí por Diego le va a tocar orar por Sting, ¿ok? Y luego estoy haciendo una cadena para que estemos orando unos por los otros. Tú levantes tu petición y después oremos unos por los otros, ¿ok? Y luego vamos a hacerlo de esta manera. Ana Mari, te voy a pedir que ores por Lili, y Lili ore por
Charis, y Charis va a orar por Mariana, y Marianita va a orar por Karina, y luego acá Erika Rojas le voy a pedir que ore por Moy, y Moy le va a tocar orar por Ana Mari, y Eli, te voy a pedir que ores por David, que está también conectado aquí. Nos falta Vivi y Jera. Muy bien, perfecto. Entonces yo voy a orar por Vivi y por Jera. Y Vivi y Jera les vamos a pedir a quién falta que se ore por él. Vivi y Jera le voy a pedir que ore por Laurita, que se está conectando por acá, la veo. Creo que es Laurita Duarte. Sí, es Laurita Duarte. ¿Ok? Si a alguien le falta para que se ore por ti, le voy a pedir a Laurita que ore por alguien por quien no le he dicho quién va a orar por ti. ¿A quién le falta? ¿Eli? A mí, pastor, Karina, no tengo por quién orar. ¿No tienes por quién orar, Cari? ¿Quién nos No. falta? Ni yo tampoco, pastor. Ni Entonces, Laura, yo. ok, entonces sería Cari por Laurita, Laurita por Eli, ajá, y, Por Eli. ajá, y ya quedamos. Yo, pastor. ¿Quién falta? Y tú, Vivi, ya habíamos dicho por quién orabas, No. ¿no? Ah, ok, entonces te toca orar por Moy, les toca orar por Moy, ¿sale? Ok. Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestros micrófonos, vamos a orar primeramente. Yo iba a orar por Moy, yo, Erika. Ah, ya está asignada, ok. Pero yo no tengo quien ore por mí. Entonces, Vivi, le vamos a pedir a Vivi que ore por ti. Por Eri. Sí, gracias por mencionar quién está con ustedes. Ya veo que Sting y Moni están, Vivi y Jera, perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar a orar. Bendice a tu familia, ora en esta dirección por ellos y un momento después oras por la persona que te encargamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Sigue orando por tu familia, ora por contentamiento, bendice a tu familia con contentamiento, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, para que ellos estén viviendo en contentamiento, para que estén viviendo en el amor de Dios y agradecidos en la familia. Sigue orando. Amén, amén, Señor. Sigue orando por contentamiento, porque cuando viene contentamiento a tu familia, al matrimonio, a tus hijos, a tus padres, dejará de haber temor, ya no va a haber temor, dejará de haber preocupación, angustia, ansiedad. Cuando hay contentamiento, hay una satisfacción interior que nos hace estar en paz, en paz. Así que sigue bendiciendo con contentamiento. Tú sabes en qué tus hijos o tus padres están descontentos, o tu esposa, tu esposo, si hay frustración en sus vidas, bendíceles con contentamiento para que entren en un cambio y la presencia de Dios les bendiga en este momento. Sigue orando.
Sí, papás, oremos por nuestros jóvenes, por los chavos, las chavas, para que Dios les bendiga, les confirme, les llegue a la persona correcta para sus vidas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, así que vamos a bendecirlos para que ellos entiendan la voluntad de Dios para sus vidas en un futuro matrimonio. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos en este momento, en esta noche, en este cierre de Avanza, en el nombre precioso de Jesús. Finalmente quiero pedirles que oremos para dar una palabra profética a la persona que les encargamos. Vamos a tomar un momentito para orar en el Espíritu. Bendice a esa persona y vamos a hacerle llegar una palabra profética que pueden ustedes compartir aquí en nuestro chat de Avanza. ¿De acuerdo? Háganlo en este momento, por favor. Sí, vamos a orar en el Espíritu y vamos a pedir una palabra de parte de Dios para la persona que nos tocó y se la haremos llegar a través del chat aquí en Avanza en un audio, porque ya estamos por cerrar en un momento más, para no tomar más tiempo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por escucharnos, Padre. Bendecimos a cada una de estas familias aquí representadas con tu paz, con contentamiento. Gracias por llenar, Señor, en nuestras familias con tu amor y traer contentamiento, traer paz y armonía en nuestras familias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te voy a pedir que hagas llegar por audio aquí en nuestro chat a la persona la palabra que has recibido de parte de Dios. Yo ahorita voy a poner esa palabra que el Señor me ha dado para Vivi Jera. Y les pido que ustedes lo hagan también aquí en nuestro chat de Avanza. Terminando la transmisión, si aún esto no ha ocurrido, ora un momentito más y mandas ese audio. Y vamos a despedirnos. Les invito a abrir su micrófono para despedirse esta noche, mandar un saludo. Y bueno, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga y sigamos adelante esta semana. Descansen. Hasta luego, buenas Bonito noches. fin. Buenas noches, familia bonita. Buenas noches, descansen. Que descansen todos. Buenas Les noches. amamos. Hola, Dieguito. Qué gusto verte, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Laurita Descansen. Está Tierno bien, consentido. Bonito Buenas fin de semana. noches. Buenas noches. Descansen, buenas Besos a noches. todos. Ay, descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches. No,